Eh, entonces, ok. Déjame yo hacer la flashcard. Bien, entonces, como les comentaba, la dislocación del lenses es importante para distinguir el síndrome de Marfan de la homocistinuria. Una mnemotecnia que ustedes pueden utilizar es, por ejemplo, la homocistinuria, a diferencia del Marfan, produce retardo mental. Entonces, lo que ustedes pueden utilizar es que el lente se va a ir a la dirección del IQ, del coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, en homocistinuria el IQ está bajo, entonces el lente va a estar bajo. Así hacen esa correlación también. En Marfan, usualmente el IQ está normal, entonces el lente va a estar hacia arriba. Bien, se va a dislocar hacia arriba. Bien, Nice. ok, entonces tengan eso pendiente, la dislocación del lenses. Entonces, otras características Un clínicas. segundo. Ajá. Ellos llegan a poner fotos o algo así, porque por teoría yo te lo puedo decir, este Marfan, este homocistinuria, pero así como que me pongan una imagen, yo no sé sobre si la dislocación está arriba o hacia abajo. Oh, pero mira la L, man. Mira el lens ahí, cómo se encuentra hacia arriba. O sea, normalmente debería estar en el centro. Y aquí se encuentra hacia arriba. Hacia arriba y hacia afuera. Pero usualmente las preguntas que te salen de eso no te ponen a identificarlo por ser lens. Si te lo dicen que está dislocado hacia arriba. Bien, Bien. ok. Entonces, hábito marfanoide, ¿verdad? Largo, un paciente alto con extremidades largas, joints que son hyperextensible. Entonces, ¿con qué hacemos el diagnóstico diferencial? ¿Cuál otro síndrome de lo que hablamos tiene esas características? Hypermobile joints, Él es el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, cómo estableceríamos el diagnóstico diferencial con Ehlers-Danlos? una biopsia de piel. Perdón. Biopsia de piel. O Diagnóstico una. diferencial por clínica, por clínica. Por clínica, mira, yo sé que hay un tipo de Ehlers-Danlos que tiene como afectación vascular y el paciente va a tener como moretones, hematomas, así como repetición, Excelente. ¿Qué más? con trauma como mínimo. Ujú. Obviamente el defecto es en el colágeno, no en la fibrilina. Sí, pero, Que si tú, por ejemplo, vas a hacer sí, por pero clínica, por ajá, está clínica, bien. clínica pura. Tú vas a ver la hiperlaxitud, el signo ese que yo no sé cómo se llama, pero como del dedo, que toca como el dedo al antebrazo, el pulgar, el Ese, thumb sign, algo así. el thumb No, sign. ese es uno, pero hay otro. Ah, bueno, Hay el otro. otro se llama wrist sign. Ese Ese es mismo. el wrist sign, que tú llevas el dedo, el thumb hacia el wrist. Ujú, Este es el ujú. thumb sign, que es el signo de Steinberg, en el cual protruye el thumb en Marfan. Eso es más típico de Marfan. Entonces, si tú estabas hablando de otros signos cutáneos, o sea, eso es importante. Por ejemplo. Hay signos cutáneos. Los signos cutáneos son comunes, son presentes siempre en el endalos, en la mayoría, depende del tipo, ¿verdad? Pero los signos cutáneos no están presentes en Marfan. Entonces, signos cutáneos, la hiperlaxitud de la piel no es característico de Marfan, y la vasculatura que es susceptible a rupturas tampoco aparece en Marfan, por ende todo eso te sugiere el Endalos. Bien, entonces, ok, entonces ya las otras cosas se comparten. Eh, el paciente con el Endalos no tiene esa característica de que tiende a ser alto, pero sí puede tener pectus carinatum o excavatum, hypermobile joints, arachnodactyly también. Entonces, aquí hay algo que es propio del Marfan.
Eso es lo que se llama cystic medial necrosis. Cystic medial necrosis. Esto, o sea, como las arterias de gran calibre tienen una túnica elástica, cuando está alterada, porque la fibrilina lo que hace que recubre a la elastina, cuando se altera la fibrilina también afecta la estructura de la elastina. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos aquí en la túnica media esta apariencia que se le llama basket weave appearance, como si fuese un basket tejido como con hebras. O sea, esa canasta navideña, Exactamente. como la canasta navideña. Exacto, como una canasta navideña. Entonces así mismo es que lo vamos a ver. Y así usted los ven tejido, las túnicas medias. Eso se llama cystic medial necrosis. Y es por esta debilidad en la pared que se precipita la ruptura y la disección aórtica, que es característico en Marfan. En Marfan y en Ehlers-Danlos también. Entonces, otras cosas que se comparten, por ejemplo, el mitral valve prolapse, se comparten en ambas. Todas las colagenopatías tienden a producir mitral valve prolapse. Entonces, ya con eso abordamos lo más importante de Marfan y el diagnóstico diferencial con Ehlers-Danlos. Bien. Tú sabes que, no sé si se puede aportar, aparte de lo que estará ahí alguito, Ajá. que es una pregunta que yo me la encontré en YouWord, yo no sé Ujú. si te la han hecho en YouWord o algo así. Es que como que en la fisiopatología, esa misma mutación de la fibrilina hace como que se sobreexprese el growth factor alfa, algo así. El Y TGF-beta ajá, exactamente, el beta. lo Y disminuye eso la expresión, la mutación. no es que lo activa. No Yo lo tengo disminuye. entendido que la química lo activa y eso como que aumenta como la acción de la metaloproteinasa y eso es lo que produce como la destrucción de la vasculatura. Ok, bueno, yo Algo así, lo había no leído recuerdo. que lo disminuye, eh, pero nada, lo buscamos. No, lo buscamos, porque eso yo me acuerdo ahora que me llegó por una pregunta de YouGov, mentira. Sí, de hecho hay otro síndrome, otra colagenopatía que se llama síndrome de Loeys-Dietz, que se caracteriza por tener una úvula bífida, eh, que es por una mutación en el receptor, un receptor de ese gen. Eh, Okay. entonces, y este síndrome, el del síndrome de Loeys-Dietz, tiende a producir también hábito marfanoide, pero básicamente con la úvula bífida es como lo más característico de este síndrome del Loeys-Dietz. Entonces, a mí me parece, si mal no recuerdo, por una disminución, pero en fin, Me da confianza, eso lo confirmamos. claro. Hay uno Entonces, de los gen también que causa el hábito del marfanoide también. El 2B ¿cuál? ¿El qué? de los MEN, de los MIN, de los Ok, múltiple de los men, de los neoplasia. multiple endocrine neoplasia. El multiple endocrine neoplasia, El sí. 2B. El men to be, sí, produce hábito marfanoide, produce neuromas mucocutáneos. Eh, sí, es así. Sí. El men to be. Entonces, y también produce feocromocitoma. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a pasar a genética. Eso es lo único que nos faltaba de cellular, a la parte de cellular biology. Entonces, vamos a ver genética ahora. Entonces, de genetics, lo primero que debemos es dominar los genetic terms. Entonces, lo primero que tenemos es codominance. Y codominance es sencillamente cuando se expresan, cuando ambos genes se expresan en el fenotipo. O sea, cuando se heredan ambos genes, se heredan dos genes, estos se van a expresar en el fenotipo sin, por ejemplo, sin suprimirse uno con otro. Bien, a eso que se le dice codominancia. Entonces, eso en los grupos sanguíneos.
es lo más, como el ejemplo más clásico. Cuando ustedes heredan tanto gen para el grupo A como para el grupo B, se van a expresar los dos. Bien, esos genes lo que hacen es modificar estructuras de polisacáridos que se encuentran en la superficie de los eritrocitos. Lo que hace que le da el grupo sanguíneo. Entonces, eso es en esencia codominance. El variable expressivity and incomplete penetrance. Entonces, variable expressivity es lo siguiente: es que tú tienes un genotipo y el fenotipo de esa enfermedad se va a expresar de maneras distintas. O sea, van a haber personas que van a tener una forma más leve de la enfermedad y personas que van a tener una forma más severa. Tan sencillo como eso. Se expresa de manera distinta. Aunque la misma, puede ser que esa persona tenga una enfermedad que sea homocigoto recesivo para la enfermedad, que tengan el genotipo, pero va a expresar una enfermedad per se. El fenotipo va a ser distinto en distintas personas. A eso que se le llama variable expressivity. Entonces, variable penetrance es ya es como que lo expresa, o sea, teniendo el gen, el genotipo, lo va a expresar totalmente o no. Bien. Por ejemplo, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la penetrancia de el 100% de las personas que tienen el genotipo enfermo? ¿Qué porcentaje de ese 100% expresa la enfermedad per se? O sea, adquiere el fenotipo. Por ejemplo, podemos tener 80%. Entonces ahí decimos que, bueno, el 80% que tiene el genotipo sí tiene la enfermedad y el otro 20% no la tiene, aunque tenga el genotipo de enfermo. Bien, entonces eso es penetrancia. Eso se le llama penetrancia. Cuando es incompleta es que sucede esto, que no todo el mundo, aunque tenga el genotipo, va a expresar la enfermedad. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí, variable penetrance. Y cuando ustedes combinan los dos, ustedes van a tener personas que tienen el genotipo y no expresan la enfermedad, que tienen el genotipo y tienen una enfermedad leve, y personas que tienen el genotipo y tienen una enfermedad severa. Bien, eso es variable expressivity, incomplete penetrance. Entonces, cuando hablamos de pleiotropy, hablamos de que la mutación de un gen tiene efectos múltiples, tiene efectos que se ven en todos los sistemas. No necesariamente ese término se utiliza para mutaciones de genes, también se utiliza para alteraciones, para funciones. Por ejemplo, las interleuquinas, siempre se menciona que algunas interleuquinas tienen efectos pleiotrópicos, como la interleucina 1, TNF, etcétera. Tienen efectos pleiotrópicos, hacen muchísimas funciones. Asimismo, ese mismo término se utiliza cuando la mutación de un gen produce efectos en múltiples sistemas. Eso es pleiotropy. Entonces, anticipation. Ok, se va a unir Zaira. A ver. Hello, Zaira. Zaira. Dímelos. ¿Me escuchan? No escuché, yo. Di hola o escribe, no sé, para saber a ver si tú me escuchas bien. Ya quedé el micrófono bloqueado, yo creo.
Sí, sí, lo tiene bloqueado. Hello. Bueno, vamos a seguir. Ella me dijo que ella va a estar ella está o sea, tiene algo pendiente también a esta misma hora, que ella va a entrar a ambas cosas al mismo tiempo, así que vamos a continuar. De todos modos yo estoy grabando, o sea que ella va a poder revisarlo más adelante. Entonces, me quedé en anticipation, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, después de Playotron. Ok. Entonces, de anticipation, señores, eso se da usualmente en las enfermedades que son trinucleotide repeats. Trinucleotide repeats. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la característica de esta enfermedad es lo que sucede con estas enfermedades que son por repeticiones de trinucleótidos es que la enfermedad, la mutación, la repetición de los trinucleótidos va a aumentar de generación en generación. Cada vez que pasa una generación va a aumentar el número de repeticiones. Entonces, por ejemplo, este es el caso del dystrophic myotonic dystrophy, que es la mutación STG, la repetición. Entonces, a medida que van aumentando, pasando las generaciones, las repeticiones van aumentando. Entonces, la anticipación sugiere que la enfermedad se va a dar más temprano y más severo a medida que van pasando las generaciones. Por ejemplo, esa persona, usualmente hay un valor, cutoff de número de repeticiones en el cual la persona expresa la enfermedad. Por ejemplo, miren en este caso, cuando tenemos de 50 a 150 repeticiones, eso no es importante que ustedes se lo aprendan, el número de repeticiones, pero para ilustrarlo, ustedes van a tener un mild myotonic dystrophy. Entonces, si esta persona es el abuelo y tuvo la enfermedad a los 70 años, por ejemplo, la anticipación sugiere que el padre va a desarrollar, o sea, el hijo del abuelo va a desarrollar la enfermedad más temprano y más severa, classical myotonic dystrophy en este caso. El hijo va a desarrollar entonces la enfermedad más temprano y más severo, congenital myotonic dystrophy, hasta que eventualmente, ya por el número de repeticiones, ya se detenga ahí, cuando ya pare la descendencia, o cuando ya la persona sea infértil, que esa persona no pueda engendrar un feto vivo debido al gran número de repeticiones que tiene en su gen. Bien, entonces a eso que se le llama el concepto de anticipación. ¿Entienden? Yes. Sí. Ok. Entonces, deben de dominar deben de aprenderse de las enfermedades de trinucleótidos, deben de aprenderse los trinucleótidos que la producen, el código, el codón de los trinucleótidos. Bien, o sea, de myotonic dystrophy STG, pero ustedes van a tener que entonces para Fragile X, Huntington's, por ejemplo, SAG, para Fragile X es ¿cuál? CGG, CGG. Y para Friedreich ataxia, No es ATT. no.
GAA para Frederick Ataxia. GAA. Entonces, eso sí tienen que saber. Porque no necesariamente, es improbable que ustedes le pregunten que identifique cuál de esos es el causante. Eso usualmente no se lo van a preguntar. Ahora bien, ese dato se lo pueden dar en la viñeta clínica. Y si le dan ese dato en la viñeta clínica, ya con seguridad ustedes ni siquiera tienen que leer la viñeta. Ustedes ven esa repetición y ustedes saben lo que es. Hello. Ah, no, porque saberse de eso bien. Sí. Zaira no ha hablado. Zaira. Ella escribió por el chat. Sí, escribió por el chat. ¿Qué dijo? Ella dijo que estaba en un meeting Ok. y que Sorry. Ok. Hey. I'm trying to multitask. Perdón, que estoy en el grupo de jóvenes de la iglesia. Ok. Sorry. Pero yo lo tengo a ellos como viendo el video de la clase de hoy. Entonces yo tengo la clase esta prendida. I'm Bueno, trying to do a lot at the same time. I do apologize. bueno. Está bien. Pero yo estoy viendo. Ya a las 9 estoy aquí. Excelente, está bien. Ok. Entonces, eso es anticipation. Entonces, señores, procuren todos esos síndromes genéticos, apréndense los genes, apréndanse, por ejemplo, ese tipo de mutaciones, porque tal vez no se lo vayan a preguntar, pero si se lo mencionan en la viñeta clínica, ya le dieron la pregunta. O sea, ya se la regalaron, si ustedes lo identifican. Entonces, vamos a ver, espérate. Esto es loss of heterozygosity. Y el ejemplo clásico es el Knutson's two-hit hypothesis en el caso de retinoblastoma. O sea, para que se dé un retinoblastoma, como es un gen supresor, deben haber dos mutaciones, debe haber una mutación en ambos genes. Entonces, por ejemplo, o sea, deben de haber dos hits. El retinoblastoma esporádico, el paciente nace con sus dos genes normales y adquiere las dos mutaciones a través de su vida. En el caso de el paciente que nace con un gen mutado, solamente necesita adquirir una segunda mutación. Entonces, a eso es que se le dice loss of heterozygosity, porque al principio es heterocigoto, porque tiene el mismo gen con dos alelos diferentes, y eventualmente lo pierde el heterozygosity. Ahora es homozygos, tiene el mismo alelo, tiene la misma mutación en ambos genes y desarrolla la enfermedad retinoblastoma. Bien, entonces a eso que se le denomina heterozygosity. Bien, entonces dominant negative, ese es algo raro, usualmente no lo menciona. Yo nunca he visto una pregunta que me hayan hecho pero lo que sugiere es que cuando uno tiene una mutación en un gen en particular, esa mutación de ese gen tiene un efecto negativo sobre el otro. Bien, esto explica parte de las enfermedades autosómicas dominantes. No todas, porque la mayoría son por genes estructurales. Pero cuando le hablen de esa característica de que un gen está afectando al otro, un gen mutado está afectando al otro sano, entonces a eso se le llama dominant negative mutation. Bien. Yes. Ok. Entonces tenemos el linkage disequilibrium. Y lo más importante que ustedes tienen que saber de esto, del linkage disequilibrium, es que dos genes
tienden a heredarse juntos con mayor frecuencia mientras más cerca se encuentren uno del otro. O sea, si esto es un fragmento de ADN de un cromosoma y ustedes tienen 3 genes, gen A, B y C. Ustedes, si van a heredar 2 genes al mismo tiempo, van a ser con más frecuencia que ustedes hereden el A y el B que el A y el C. Bien, eso va a ser más con mayor frecuencia que el A y el C. Eso está determinado por la distancia en que se encuentran los genes en el ADN. Bien, eso es el linkage disequilibrium. Aprendérselo más, eso obviamente es más complicado de ahí, pero ese es el concepto básico que ustedes deben de entender. Los pelos engrifados, como dice Javier. LOL. Pero sí, eso es lo más importante. Entonces, el mosaicismo. Entonces hay diferentes tipos de mosaicismo. El mosaicismo somático y mosaicismo de línea germinal. Entonces el mosaicismo somático es en la etapa de mórula que tienden a ocurrir. O sea, en la etapa de mórula, etapa de pocas células, hay una mutación en una de estas células que va a hacer que esa célula sea diferente a las demás, como ven aquí en el gráfico. Entonces, cuando la persona crece, se va a decir que es un mosaico porque va a tener material genético distinto en 2 partes de su cuerpo. Bien, es un mosaicismo somático. Ahora bien, un mosaicismo de línea germinal es cuando eso mismo, cuando ocurre una mutación, pero en la línea germinal del individuo. Por ejemplo, si se fijan aquí están, por ejemplo, ilustrando que esa persona tiene un mosaicismo somático. Pero cuando afecta el área germinal, cuando afecta el área gonadal, una de esas células madre, una espermatogonia, tiene una mutación, entonces esta espermatogonia va a dar van a dar clonas de células que van a llevar esa mutación, que van a tener esa mutación y van a poder generar individuos afectados. Entonces, esto usualmente, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tienen una persona que ustedes toman sangre y le evalúan la presencia de mutaciones para una enfermedad autosómica recesiva y no tiene, pero entonces el niño nace con una enfermedad y la madre tampoco tiene la mutación en sus genes somáticos, entonces ustedes pueden pensar que ustedes están frente a un mosaicismo de línea germinal. Bien, el padre y la madre están bien, entonces esa persona ha tenido ya varios niños con la misma enfermedad. El padre y la madre están bien. Ahí ustedes piensan en mosaicismo de línea gonadal o de línea germinal. ¿Se entiende? ¿Y cómo uno lo diferenciaría de que los 2 padres son, por ejemplo, portadores de una recesiva? Porque tú le haces un análisis genético, es lo que te estoy diciendo. Si ese niño nace con una enfermedad autosómica recesiva, por ejemplo, o autosómica dominante, también puede ser. Y
ha tenido ya varias descendencias, varios hijos que nacieron así. Y tanto él como la madre están sanos y se le evalúa la carga genética, se le evalúa el genotipo a ambos padres y están sanos, entonces esta es la respuesta. Es que él tiene una mutación en su línea germinativa. Oh, ¿Me entiendes? ¿Se entiende? sí, se entiende, está chulo. Ok. Entonces, eso es mosaicismo en general. Entonces tenemos locus heterogeneity and allelic heterogeneity. Locus, heterogeneidad del locus, o sea, es esencialmente que un mismo síndrome es causado por mutaciones a diversos genes que se encuentran en diferentes locus, en diferentes partes. Bien, eso es heterogeneidad de locus. Heterogeneidad alélica es que la misma enfermedad es causada por diversas mutaciones en el mismo gen. El CFTR, por ejemplo, el F508 deletion, la deleción de la fenilalanina en el codón 508, en la posición 508, perdón. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis. Hay muchísimas mutaciones de cystic fibrosis, pero todas al final van a producir cystic fibrosis. Todos los diferentes alelos, las diferentes mutaciones en el gen, eventualmente me van a producir cystic fibrosis. Entonces, eso es la diferencia de locus, heterogeneidad de locus y heterogeneidad alélica. Entonces, el heteroplasmi es heterogeneidad del material mitocondrial, del material genético mitocondrial. Cuando ustedes tienen una enfermedad mitocondrial, la severidad de la enfermedad va a depender de qué porcentaje de las mitocondrias están afectadas en esa célula, en ese individuo, en las células de ese individuo. Entonces ustedes tienen dos hermanos que tienen la enfermedad mitocondrial. El hermano número 2 tiene una enfermedad más severa. Ustedes pueden asumir que este hermano tiene un porcentaje mayor de mitocondrias afectadas. La variabilidad de la severidad de la enfermedad mitocondrial depende, ustedes van, o sea, el término depende de la heteroplasmia. Bien. ¿Entienden? O sea, como si fuese variable expressivity, pero en enfermedad mitocondrial. No es eso. Porque variable expressivity es el mismo alelo, el mismo gen. Es el mismo alelo, lo mismo, el mismo genotipo. Da fenotipos distintos. Un fenotipo muy severo, un fenotipo moderado, un fenotipo leve. Heteroplasmi es que dentro de esa célula hay muchas mitocondrias, ¿verdad? Entonces, si la mayoría de las mitocondrias están afectadas,
en este caso 2 de 3, ¿no verdad? 66% de la mitocondria están afectadas. Esto va a producir una enfermedad más severa que solamente el 33% de la mitocondria de la célula estando afectadas, teniendo la mutación. ¿Me entienden? A eso que se le llama heteroplasmia. A la diferencia, a que hayan distintas clonas de mitocondrias afectadas dentro de la célula. Y el porcentaje de mitocondrias afectadas, mientras sea mayor, más severa va a ser la enfermedad mitocondrial. ¿Entienden? Sí, ahí te Sí, señor. que te pasamos los eventos. Ok. No, pues si tienen algún comentario lo pueden hacer de lo que hemos hecho, lo que hemos hablado hasta ahora. El mosaicismo, que también vi Ajá. en una pregunta, que había una placenta mosaicismo, que era como que la placenta tenía un genotipo y el niño otro. En la pregunta, la placenta tenía una trisomía 21. Cuando vieron el niño salió normal y todo, y era que era una placenta mosaicismo. Un mosaicismo placentario. Entonces vamos a ver cómo aplicamos eso. Eso se explica de la siguiente manera. Mira, vamos a ir a la imagen del mosaico. Entonces lo que hubo en ese caso fue un mosaicismo de línea somática, porque del early embryo, en esta etapa, hubo una mutación en células que fueron las que formaron la placenta, y las otras células formaron el embrión normal. Bien, entonces eso es un mosaicismo somático, lo que hubo ahí, expresado solamente en la placenta. Dile Aníbal. Loco, tu micrófono. Eso era. Ya. Era Los eso. pelos, maní. Los Los pelos. Entonces, no, pero ¿qué suena? ¿Está sonando el micrófono? Sí, lo que pasa es que tú le topas el cable, yo creo. Entonces suena como un pulmón colapsado. ¿No? Así. Un pulmón. Uno crepitante. Uno que te lo estoy arreglando, ahora mismo lo va a sonar. Ok, ya. Ahora sí, clean. ¿Uno crepitante fino o grueso? ¿Cómo la cosa? ¿Tipo velcro? No, ¿Cómo la cosa? Una cosa horrible. Tiene una memoria No, si severa mira ya. tu micrófono. Una neumonía, ya tú sabes, loco. Ya, excelente, está bien. No, pero vamos a ver si no suena ya. Ok. Entonces, ¿entienden qué fue lo que pasó en ese caso? Porque ustedes saben que acá se forma un polo embrionario, que es que va a formar el embrión, y un polo placentario. Entonces, esa mutación somática ocurrió en el polo placentario. Y ya, y formó la placenta con esa alteración genética. Con esa es... dímelo. Entonces, una pregunta, o sea, en ese caso, ni el feto ni la madre entonces tendrían como manifestaciones. Exactamente. Ni el feto ni la madre. Okay. Porque la madre está bien. Ella, la mutación ocurrió de novo. Porque esos son, en este caso, en el mosaicismo estamos hablando de mutaciones que ocurren de novo. Aquí, en la etapa de mórula. Entonces, en ese caso, si el embrión no tuvo una gran parte de la trisomía 21, entonces no va a expresar la enfermedad. De hecho, esa es una de las causas, esa es la causa menos frecuente de trisomía 21, el mosaicismo somático.
que es por errores mitóticos. Estos son errores mitóticos, señores. Eso es mitosis normal, pero que apareció aquí en la etapa de early embryo. Porque hay que establecer algo. Cada vez que hay mitosis en el cuerpo, puede ocurrir eso. Pueden ocurrir ese tipo de errores. Cromosomopatía. Que eso es parte de la misma fisiopato del cáncer. Que eso es normal, espontáneo. Pero el problema está que cuando ocurren en etapa de mórula, donde hay células que son totipotenciales, toda una clona completa de diferentes células que van a formar diferentes tejidos van a tener la mutación. Entonces, en ese caso, si el embrión hubiese tenido una buena parte de las clonas con esa mutación de trisomía 21, entonces ese paciente desarrolla síndrome de Down. La severidad de ese síndrome de Down va a ser directamente proporcional al porcentaje de clonas que tenga con la mutación. ¿Entienden? Sí, exacto. ¿Entendieron todos? Andreina entendió. ¿Entendieron todos? Puedo rápido. Sí, vale. Excelente. Bien. Entonces vamos a ver el uniparental disomy ahora. Ok. ¿Tienen otra pregunta, otra duda que tengan sobre eso, los términos genéticos? Si hayan visto una pregunta por ahí. Yo sí vi una de mosaicismo, pero con un síndrome de Turner. Que, o sea, la paciente tenía, o sea, su característica clínica, pero cuando le hicieron como el genotipo, tenía dos tipos de genotipo. O sea, tenía células normales y tenía las células con la monosomía. Así, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, eso puede pasar. En ese caso, es un mosaico también. Un mosaico somático. Es lo mismo que lo mismo que en el caso del síndrome de Down. Un mosaico somático. También la severidad va a depender de qué tantas clonas tenga con la monosomía. Y eso es súper interesante porque es que literal, en un mosaico, si tú le tomas, por ejemplo, si es tisular, o sea, si esas células totipotenciales generaron este tejido aquí, si tú le tomas una biopsia de ese tejido y tú lo analizas, tú vas a ver la trisomía ahí, o la monosomía. Y si tú la tomas aquí, no la vas a ver. Es interesante los mosaicos. Entonces, si eso está claro, entonces vamos a pasar a uniparental disomy en otro gráfico. Entonces tenemos uniparental disomy. Uniparental disomy es cuando heredamos de un mismo padre ambos genes. Bien, ambos genes. Entonces, miren qué pasa. Ustedes tienen acá dos cromosomas. Cromosoma materno y un cromosoma paterno. Esto es meiosis, o sea que esta es la división de los gametos, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un espermatozoide, por ejemplo. Entonces, ese espermatozoide viene con el cromosoma materno, el cromosoma paterno de ese individuo, de ese hombre. Entonces, lo que sucede normalmente, olvídense de eso, lo que sucede normalmente es que miren aquí, de este lado que está el normal. Lo que sucede normalmente es que hay una división de los cromosomas y luego una división de los cromátides. División de los cromosomas, división de los cromátides. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un non-disjunction, los cromosomas no se dividen en dos células,
y se heredan. Y acá entonces sí ocurre la división de los cromátidos normalmente, pero ahora ese individuo, miren, va a obtener doble material genético de un solo padre. En este caso va a adquirir tanto el gen materno como el gen paterno. Entonces, eso es en el caso de que el non-disjunction ocurre en la meiosis 1, en la primera división de esa célula, que es donde ocurre la división de los cromosomas. Entonces, ¿qué pasa si ocurre en la meiosis 2? Fíjense, aquí ocurre normal la división de los cromosomas. Este sigue siendo materno, este es paterno. Entonces, ahora va a ocurrir la división de las cromátides. Entonces, fíjense, el non-disjunction ocurre, se quedan juntos las dos cromátides y van a formar dos cromosomas, pero en este caso van a ser paternos ambos. Van a tener el mismo gen, el mismo alelo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Miren, este espermatozoide se va a unir a un óvulo. Y va a formar, esencialmente, puede que forme o una trisomía, eso puede pasar, o puede que forme una disomía. Entonces, porque ¿qué pasa? Ese óvulo, ¿verdad?, es un gameto normal con 23 cromosomas. Entonces, cuando se unen entre sí, cuando se vayan a unir, vamos a asumir que este es, por ejemplo, el cromosoma, vamos a decir que es el cromosoma 21. Cuando se unan estos dos, ese espermatozoide viene con 2 cromosomas 21. Allá en el óvulo hay 23 cromosomas y hay un solo cromosoma de cada uno, ¿verdad? Entonces ese tiene otro cromosoma 21. Entonces estos dos más entonces van a formar 3. Puede pasar eso y ahí ustedes tienen un paciente con síndrome de Down, porque se van a juntar los 3 cromosomas. Pero vamos a asumir que lo que pasa, que esto puede pasar naturalmente, se pierda un cromosoma y solamente se hereden los 2 cromosomas 21 del lado paterno. Entonces estos 2 cromosomas 21. Bien, entonces este individuo va a estar normal, va a tener una característica genética normal, o sea, 46 cromosomas, pero ¿qué va a pasar? Va a tener una disomía, o sea, que él heredó 2 cromosomas de un mismo padre, o sea, de un mismo padre, que en este caso es el papá. Bien, porque fue en el espermatozoide que ocurrió el non-disjunction. ¿Me van siguiendo? ¿O lo repito? Sí, yo tengo. No, repítelo. Ok. Repetimos. Entonces, ¿qué fue la parte que no entendiste? Like the non-disjunction part. Pero, ¿de cuál lado? ¿De este lado? ¿De este lado? From the normal one. What you just said, I just got lost en la última parte de abajo. Ok, chévere. Entonces, mira qué pasa. Vamos a pensar en lo normal. O sea, en lo normal es que se dividan los 2 cromosomas. Uno materno. Esto es asumiendo que esto es la meiosis, o sea que esto es la división de los gametos. Entonces vamos a asumir que estos son los espermatozoides. Entonces, lo que ocurre normalmente, que se va a dividir en la primera meiosis los cromosomas y luego se dividen las cromátides. O sea, el mismo cromosoma tiene
dos cromátides hermanas se dividen y al final te van a quedar un espermatozoide que tiene 23 cromosomas. Lo normal es que ese espermatozoide con 23 cromosomas se una con un óvulo que tiene 23 cromosomas también, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que este que están representando aquí es el cromosoma 21. Bien, es el cromosoma 21. Aquí estamos representando un solo cromosoma. Entonces, cuando se una al óvulo, el óvulo trae su cromosoma 21 también. Entonces, este más este va a formar un individuo que es normal, que un individuo haploide. Tiene dos cromosomas 21, un individuo normal. ¿Me sigue? You follow me so far? Yeah, thank you, I follow you. Ok, vamos a ahora lo patológico. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo patológico. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si ocurre un non-disjunction en la meiosis 2, las dos cromátides se van a ir, no se van a despegar, sino que van a formar cada uno un cromosoma en una sola célula. No se van a despegar como lo hacen normalmente. Entonces, si esto es el cromosoma 21, ¿qué va a pasar? Este espermatozoide se va a unir al óvulo y va a traer consigo sus dos cromosomas 21. Ahora ese individuo tiene 3 cromosomas 21, ¿verdad? 1, 2, 3. Ese individuo tiene síndrome de Down. Va a formar un síndrome de Down. ¿Me sigue? Yes. Ok, entonces mira qué pasa. Si ese óvulo pierde su material genético que él trajo del cromosoma 21, entonces ese paciente ahora va a ser normal, va a ser 46 cromosomas, pero que esos dos cromosomas 21 vinieron del lado paterno. Y a eso se le llama una disomía uniparental. ¿Entiendes? Yes. Ok, chévere. Entonces, ¿entendemos disomía uniparental? Sí. Bien. Una cosa, Franz, y disculpa, Ajá. el problema con la disomía uniparental, aparte de todo lo que tú has explicado, o sea, la persona que lo tiene, me imagino que no va a tener ningún problema, o sea, es cuando se aparea con otro óvulo, con otro espermatozoide que tenga su material genético normal, que ocurriría el problema. ¿Sí o no? Ok, vamos a ver cómo es que eso puede dar problemas. Ok. Ahora mismo. Vamos a ver cómo es que esto puede dar problemas. Porque mira, si eventualmente si esos dos genes están normales, el paciente va a estar normal. Va a estar normal. Si esos dos cromosomas están normales y no tienen mutaciones, el paciente no va a desarrollar una enfermedad. El problema está cuando, por ejemplo, este individuo que era un carrier tenía una mutación aquí, tenía una mutación en este gen paterno, y ahora que tenemos dos mutaciones enfermo, si era una autosómica recesiva. ¿Me entiendes? Sí. Ahí es que está el problema. Y eso es una de las posibles causas de una enfermedad autosómica recesiva. Estamos viendo una de las causas de enfermedad autosómica recesiva no clásicas. No es. Entonces ahí estamos viendo que si uno de los dos padres es un carrier, como quiera
puede tener un individuo enfermo si ocurre una disomía uniparental. Ven, eso es no clásico, pero puede ocurrir. ¿Entienden? Sí. Y, no me gustó ese sí, ¿qué fue? Ah, yo dije sí con el micrófono apagado, gracias. Doctor. No, fue Aníbal que dijo un sí como que... Ah, ok. Como con el entusiasmo bajito, no sé. Dime, ¿qué fue? Estoy lejos de la mesa. Ah, está bien, está bien. Entonces, eso es una de las posibles razones por la cual tú vas a tener una enfermedad con una disomía uniparental. Otra de las causas es que tú tengas el imprinting, que uno de esos dos cromosomas naturalmente se ocurra el imprinting, que es el caso del síndrome de Prader-Willi, que es el caso del cromosoma 15, ¿verdad? En el locus del síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esto puede provocar, la disomía uniparental puede provocar defectos cuando hay imprinting. Bien, entonces, si entendemos ese concepto, vamos a ver el blotting de esto. Que nosotros hablamos de blotting, entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver el blotting. Ese blotting lo elaboré para ilustrar cómo sería un gen en particular. Entonces tenemos esto es un blotting de un gen. Vamos a tener aquí la madre y el padre. La madre tiene dos alelos, su alelo materno y su alelo paterno, ¿verdad? Y el padre tiene también sus dos alelos, su alelo materno y su alelo paterno. Excelente, ¿verdad? El mismo gen, diferentes alelos. Entonces tenemos tres hijos, A, B y C. Ahora yo quiero, con lo que ustedes saben de blotting, yo quiero que ustedes me digan cuál de esos tres es normal, cuál es uniparental disomy por un meiosis, un non-disjunction de meiosis 1 y un non-disjunction de meiosis 2. Ya ustedes tienen los conocimientos para responder eso. El que está en el B, pudiéramos decir que tiene un no disjunction del meiosis 1. Ok. Y el C del meiosis 2. ¿Y el A? El A yo creo que normal. Excelente. Mira que ni lo pensaste, brother, porque Dios mío, pero Dios mío. Pero ni lo pensaste, brother. Así mismo es. Entonces, explícame por qué. Explícame tu razonamiento, por favor. Bueno, si vemos en el B, que fue por el que comenzamos, en el non-disjunction 1, quedan con las cromátides, tanto materna y paterna, digamos, ya sea del padre. Exacto. Pero en el non-disjunction 2 quedan solamente con una cromátide, pero si es del papá, solamente va a quedar con la parte del padre y no de la madre, solamente. Por eso se ve una sola rayita en la C, que por ejemplo el hijo de la madre, que solamente heredó cuando los cromátides se dividieron, solamente fue del papá y ya, solamente. Del abuelo materno. Exacto, del abuelo, exacto. Entonces en el A vemos que tiene tanto una rayita de la mamá como del papá. Excelente, no se hable más. ¿Entendieron todos? Sí, le cogí
Shit. Ok. Eso del blotting, señores, o sea, para entender eso necesitamos repasar el blotting y aplicar esos conceptos con el caso de el uniparental dísomer. Y así mismo es que así mismo es. Heterodísomer, el nombre que recibe el non-disjunction de la meiosis 1 se llama heterodisomía, y el non-disjunction de meiosis 2, isodísomer. Bien, entonces en este caso, en el caso B, había un heterodísomer y aquí había un isodísomer, y este era normal. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Verdad? ¿Qué diablo es esto? Ok. Entonces estamos claros con uniparental disomy. ¿Cómo fue? O que tú dijiste, escúchame, no, espérate, no te escuché muy bien. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, ya, vamos a pegarle. Te decía que la entonces sería, o sea, se podría decir non-disjunction también de meiosis 1. No, el A es normal, porque lo normal es que tú heredes uno de los alelos maternos y uno de los alelos paternos. Eso es lo normal. Mira, uno de la madre, mira la madre aquí, ¿verdad? Esos son de la madre y estos son del padre. Ok. Entonces heredó uno de la madre y uno del padre. Eso es lo normal. Ok. Entonces, Ok. en el caso del heterodísomy, mira, heredó ambos alelos del padre. Míralo aquí y míralo aquí. Oh, that's true, that's true. Sí, sí, es verdad. Ya. No hay Entonces, no hay que decir más. En el isodísomy heredó un solo cromosoma, ¿verdad? Que se generó dos cromátides del mismo, o sea, del mismo cromosoma. Entonces es el mismo alelo que está aquí. Solamente hay un alelo aquí en este caso. Ya, sí. Ven, tú le puedes dar para atrás para tirar un pantallazo con una flash. A eso, Ajá. dale. Ok, nítido. Gracias. Ok. Entonces tenemos Prader-Willi-Angelman syndrome. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí aplica un concepto que se llama imprinting. El imprinting es cuando una región del ADN sufre metilación en uno de los dos cromosomas, materno o paterno. Y por eso es que se expresa solamente uno de los dos cromosomas. Solamente se expresa el material genético de uno de los dos cromosomas. Entonces, fíjense acá, el cromosoma 15 normal, en un niño normal, tiene la siguiente característica. Este es el paterno y este es el materno. Entonces tenemos que en el cromosoma 15 normally imprinted in paternal 15, o sea, el cromosoma 15 paterno está imprinted y el cromosoma 15 materno está imprinted. Estos son dos genes diferentes, por cierto. Bien, son dos genes distintos. Vamos a ver, por ejemplo, estos dos genes, miren. Aquí hay un gen que está imprinted normalmente aquí, en el paterno, y aquí hay un gen que está imprinted normalmente en el materno.
O sea que se expresa el paterno en este caso, de este gen. En este caso se expresa el paterno. En este caso se expresa el materno. Bien. ¿Entienden? Hasta ahora. Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ustedes tienen una mutación acá en el cromosoma 15 paterno y solamente con una sola mutación ya ustedes tienen la enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Si fue en el patio, lo que se eliminó, Sí, Prader-Willi. Prader-Willi. Ya es solamente una mutación. ¿Por qué? Porque el materno del gen de Prader-Willi está imprinted. Eso no funciona. Una mutación, ya tengo el síndrome. Entonces, vamos a ver. Aníbal, ¿qué gen se muta en Prader-Willi? No me acuerdo. O sea, ahí lo que. Javier, ¿Cuál fue la pregunta? Estaba haciendo algo. ¿cuál es el gen que es mutado, que se muta en Prader-Willi? El gen. Sí. em, ¿O, Pero el- o qué hacen? o sea, Dime qué participan esos genes, ¿qué hacen? no sé. Ok. ¿Alguien sabe? El paterno es el gen que se muta. Sí, es el gen paterno, el Prader-Willi, lo sabemos, pero ¿cuál gen? ¿Qué es lo que hace ese gen? Ellos tienen que ver con I'm sorry, I have a lot of background noise. Ya lo Ellos voy. tienen que ver con el desarrollo cerebral, ¿no es? Con el splicing, con el proceso de splicing. Bien. Oh, I just got confused. ¿No es el mismo? Oh, no, never mind. Yeah, you're right. I had it here. Ok. Es los genes. El gen del Prader-Willi, que es el SNP, tiene que ver con el proceso de splicing. Entonces, ¿cuáles son eso de la patogenia? Bien, manifestaciones clínicas de Prader-Willi. Aníbal, dime algunas. Dime una. Estoy cortito ahí. Ok. Javier. Hiperfagia. Hiperfagia. ¿Por qué? La razón, en verdad no sé la razón. Yo creo que sé que ellos comen muchísimo y pueden desarrollar diabetes. También tienen short stature. Ok, páralo ahí, está bien. Páralo ahí. Yo creo que sé. Ellos Ajá. tienen como una sobreproducción de lectina, no, de grelina. De Hay una, grelin. exacto, hay una alteración con la grelina y ellos comen sin saciedad porque obviamente Ajá. hay alteración. Además de que Es- son obesos, son pequeños, Ujú, tienen el retraso mental ujú. y ¿qué más? ¿Qué más? Eh, Ok. ya, eso no me acuerdo. Pero sí, muy importante, la hiperfagia es por un aumento de grelina en ellos. Eso es lo que pasa. La grelina aumenta el apetito. Bien. La leptina lo disminuye. La grelina, la mnemotecnia de grelina es que, por ejemplo, cuando tú tienes hambre, el estómago te hace grrr, ¿verdad? Grrr, grelina. Te gruñe el estómago. Entonces tiene sentido porque también es buena la mnemotecnia porque es del estómago, principalmente donde se genera la grelina. Entonces, sí, hiperfagia, short stature, retardo mental, hipotonía, hipogonadismo. Esas son las manifestaciones de Prader-Willi. Entonces, Hacen criptorquidismo también. criptorquidismo también, sí.
Prader-Willi. Entonces, miren por qué un uniparental disomy materno te produce un Prader-Willi. Porque el cromosoma materno, el gen del Prader-Willi en el cromosoma materno está imprinted y siempre va a ser imprinted. Entonces, cuando tú tienes un uniparental disomy materno, tú vas a heredar eso. Tú vas a tener eso. Porque ambos cromosomas maternos van a sufrir imprinting. Bien, entonces eso es una de las causas de Prader-Willi también. Uniparental disomy materno. ¿Entienden? Se pila de sentido, en verdad. Ok. Entonces, en caso del Angelman syndrome, la mutación es en el cromosoma materno, ¿verdad? Porque el paterno está imprinted. Entonces, ok, Zaira, dímelo. ¿Qué gen es que está mutado en Angelman syndrome? El que está mutado es el de la mamá. Y el gen es el al UB3EA. Excelente, el Normalmente UB3EA. Ok, ¿qué participa ese gen? ¿Qué hace? Ese gen participa en el desarrollo de la parte del cerebro que se encarga del desarrollo intelectual y de los movimientos. Ok, pero ¿qué hace a nivel celular? ¿Qué hace? A nivel celular, espérate, I have it written here. Es el que se asocia con la proteína, la ubiquity. Ubiquitin proteasome pathway, el ubiquitin proteasome, o sea, ubiquitin. ¿Qué función, qué es eso? El ubiquitin proteasome, eso lo hablamos. Bueno, No, ¿cómo se hace? no recuerdo si esa fue la que faltaste. Pero eso lo hablamos. Ubiquitin proteasome. ¿Qué hace eso? De esa clase, pero lo que yo tengo entendido es que ellos participan en it says it plays a role in many cell functions like antigen presenting, muscle wasting, cytocell regulation, and DNA repair. That's what I have. I don't know if that's the right information. Okay, antigen presenting, sí, antigen presenting. And then they dispose the misfolded proteins. Exacto. That's like kind of like their main function. Yeah, that's the main function. That's what I want you to tell me right away. Déjame escribirlo aquí. That's ubiquitin proteasome. You have to think of misfolded proteins or damaged proteins that are degraded, that are marked with ubiquitin and degraded via a proteasome. Okay. Is a marker for those kinds of damaged proteins. Okay. Exacto. La flashcard que yo hice ahí mientras tú estabas dando eso era que la ubiquitina marcaba las proteínas. Decía que era un marcador específico. Exacto. Las mal plegadas. Exacto. Las proteínas dañadas, porque las proteínas normales no se marcan. O producto de apoptosis, tú sabes, las células que están en apoptosis, esos restos celulares así como que están libres, hollando en el citoplasma, como que se marcan para que se eliminen. Yep. Exacto. Entonces, eso es el gen que está mutado, tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la clínica del Angelman syndrome? Te da neurodevelopmental disorder, severe intellectual disability, postnatal microcephaly, te da movement or balance disorder, like ataxia or a tremorless movement. Y se llama el happy syndrome baby because they're like really happy and they like get excited really easy. They have short stature, short span attention,
and they also have a lot of sleeping problems. Okay. And seizures. And seizures, yeah. I'm sorry, I forgot it. That's a big part of it. Yeah. Yo tengo una doctora que trabaja en mi oficina. Mm-hmm. Su bebé tiene Angelman syndrome, so I've been knowing quite a bit. Ah, no, pues tú no diste una cátedra ahora mismo de Angelman syndrome. No, yeah, Like, ella la diagnosticó when she was 15 months. Okay. That was like her first like big seizure. Okay. Yeah. So, para que ustedes vean, señores, que todo es verdad. Sí, porque uno ve estos síndromes y uno cree que uno nunca lo va a ver en su vida, pero míralo ahí. Y ella se ve así, o sea, hay una parte que dice que tiene como coarse features, que tú le ves la cara así como tosca, y ella se ve así, y de pelo rubio también. Yo fui a una caminata que ellos tienen like an Angelman Syndrome Association, y ellos hicieron una caminata aquí en el 2019, and like literally all the kids, they look alike. Wow, that's so interesting. Interesante eso. Pero sí, yo creo que no hay más nada que decir. De la misma manera, señores, recuerden. I do want to add something. That que even though we're talking of imprinting here, like la mayoría de los casos es por deletion, not por imprinting, y que da igual afecta igual males or females, y que no tiene un patrón hereditario. Like there's like spontaneous mutations. Okay. And there's like a really, really short amount of them that are autosomic recessive, pero es like spontaneous. Okay. Bueno, sí, las mutaciones, porque realmente, o sea, es que las mutaciones son espontáneas aquí. No son, o sea, male and female se afectan igual porque es un autosoma, es un cromosoma somático, no es sexual. So, yes, male or female, igual a female. Las mutaciones son de nuevo en el gen normal, pero normalmente, o sea, el otro gen, el gen paterno, está imprinted. La enfermedad se tiene que dar obligatoriamente cuando hay ambos genes afectados. Entonces, o porque en este caso tenemos un gen que está imprinted y tenemos una mutación que parece espontánea, como tú mencionas, en el gen normal. Bien, o sea, eso es el origen del Angelman syndrome. Solamente requiere una sola mutación para aparecer porque el otro gen está imprinted. Entonces, y es ahora los casos en los cuales tú tienes uniparental disomy paterno, en el cual tú heredas ambos cromosomas paternos y ambos van a sufrir imprinted. Ese gen se va a imprint, se va a metilar y se va a hacer inactivo. Entonces ahí tú vas a desarrollar el Angelman syndrome también. Pero eso, como tú bien mencionas, es el menos frecuente que la mutación de novo. Bien, entonces eso es Angelman syndrome a Prader-Willi. Bien, ¿todo claro? Ya chulo. Una cosa, los cuerpos de Barber, eso es un ejemplo. Dímelo. Printing. Los cuerpos de Barber los cuerpos de Barber en el cromosoma X. Ok, los cuerpos de Barber. Esos son un ejemplo de imprinting, ¿no? ¿Verdad? Barbaris. Sí. Lo que sucede con los barbaris es lionization, que se llama ese proceso. Es el lionization. Lion de Mary Lion. Hipótesis de Mary Lion. Lionization. Aquí tú tienes metilación de uno de los dos cromosomas X en la mujer. Uno de los dos cromosomas X se metila y se inactiva
se condensa y eso es lo que tú ves en un neutrófilo como un barred body, ¿verdad? Es un proceso normal y eso es importante, el proceso de la ionization, porque eso explica por qué, bueno, aparte de que ustedes, por ejemplo, si tienen este tipo de alteraciones como un Klinefelter, ¿verdad? XXY, que ustedes van a tener un barred body en un hombre, o en el caso de un Turner, en el cual ustedes no van a tener barred body, en un Turner Syndrome, porque nada más solamente tienen un solo cromosoma X. Ustedes ahí en ese caso no tienen barred body. Aparte de eso, es importante porque hay algunas enfermedades que son ligadas al X, que son X-linked recessive. Enfermedades que son X-linked recessive, en las cuales uno de los dos cromosomas tiene la mutación. Este cromosoma está mutado. Pero ¿qué pasa? El ionization ocurre bien temprano en la etapa de mórula. Y si tú tienes la mala suerte de que la mayoría de tus cromosomas tus cromosomas X que hicieron la ionización fueron los normales y los otros se quedaron, y los afectados se quedaron en gran proporción normal, o sea, se quedaron sin ionización, entonces tú vas a expresar la enfermedad. Bien, porque estos se van a metilar, los normales se van a metilar y la carga genética entonces viene, o sea, se van a metilar y la carga genética viene solamente del cromosoma X afectado. Bien, entonces eso sí, es un ejemplo de... Muy salado para que pase esa vaina. Sí, Claro. eso es literal, sal. Mucha sal. Entonces, sí, un ejemplo de imprinting también. Un ejemplo de imprinting. Entonces, señores, vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos ahora. Herencia. Vamos a ver herencia ahora. Autosómica dominante. Si yo tengo, espérate, déjame ver que yo tengo aquí el marcador, miren. Si yo tengo un padre afectado, entonces vamos a tener hijos afectados y usualmente no tenemos generation skips. Entonces vamos a hacer ese Punnett square del autosomical dominant disease. Entonces acá representamos el cromosoma, el gen afectado con la letra A mayúscula, ¿verdad? Y los sanos con la A minúscula. Entonces tenemos, este es el caso de el padre y la madre. Bien, eso tiene un orden, yo no recuerdo. ¿Es arriba que se pone el padre? Me parece que sí. ¿Recuerdan eso? Eso no tiene tanta importancia, pero yo creo que es No recuerdo, ¿no? Pero como sea, porque resultado no, sí, yo sé que da igual, pero yo sé que da igual, pero hay un patrón, me parece que arriba que está el padre. Vamos a poner el patriarcado arriba, ¿verdad? Arriba el patriarcado. ay, Dios mío. El patriarcado. Que vive el patriarcado. Entonces, vamos a hacer este cuadrado de Punnett. Y yo sin apoyo aquí, qué vaina, ¿no? Vivan los machos, pero vale. Arriba el patriarcado. En fin, vamos a ver. Entonces, esto es fácil, ¿verdad? Aquí tenemos un individuo afectado y tenemos 50%
de los hijos afectados, el otro 50% normal es sano. Esto es dicotómico. Aquí estamos afectados o estamos sanos. No hay carrier, ¿verdad? Entonces no hay generation skips usualmente. Pueden haber, bueno, no van a haber realmente, a menos que sea incomplete penetrance, y ahí sería más complicado. No hay, porque aunque tenga el incomplete penetrance, tiene el gen dañado. Sí, pero clinical. Ok, tú dices que se va a expresar variable dependiendo del gen, pero todas las generaciones lo tienen. Sí, exacto, pero si tú tienes incomplete penetrance, o sea, y tiene el genotipo, por ejemplo, este señor, como no tiene la enfermedad, pero tiene el genotipo, este señor va a ser así, en el caso de un incomplete penetrance, y va a tener un hijo afectado, pero él está totalmente sano. Eso puede pasar. Sí. Y eso es algo que deben de tener pendiente. Ustedes ven, usualmente ustedes van a ver esto, ¿verdad? Todos van a verlo así, que sin generation skip. Pero si ustedes ven que toda la generación está afectada, entonces ustedes ven acá que ese señor ahí está normal, te lo marcan que no tiene la enfermedad. Ustedes pueden pensar que soy autosómica dominante como quiera, pero que hay un incomplete penetrance aquí. Bien, uno de los términos que evaluamos ahorita. Sí. Bien, entonces eso sería autosomical dominant. Entonces vamos a ver el caso de autosomical. Bueno, yo creo que yo lo hablé, pero ¿por qué es que en una enfermedad autosómica, por qué las enfermedades son autosómicas dominantes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que son autosómicas dominantes? Aníbal, dímelo. ¿Por qué que son autosómicas dominantes? ¿Por qué una mutación en un gen tú vas a decir, ok, esto se expresa de esa manera, autosómica dominante? ¿Por qué? Tú dijiste ahorita más bien una pincelada ahí, porque no sé. Pero dilo, vamos, lo que tú te acuerdas. Paso, no voy a pasar vergüenza. paso. No, pero tú no vas a pasar vergüenza. ¿Tú sabes dónde? No, pero dime. Pasa vergüenza aquí y no en el step, porque ahí sí te va a doler. Dime. Y además, oye, preguntar, aprender no es pasar vergüenza. Dime. No estamos en un ambiente hostil. No estamos en un taller y Andreina es la... Llamo como un estudiante, niño, ya no pasó. No va a poner nota ni nada. Ya lo reconoce. Me voy entonces, Franz. Andreina te tiene inhibido aquí. Lo tengo imprintado aquí. Tiene. Metilado ahí. No. Vamos a ver, Zaira. Ya la tengo por olvidar. Zaira, vamos a ver, dímelo. Autosomical dominant. ¿Por qué que son autosomical dominant las enfermedades? O autosomical recessive. ¿A qué se debe eso? Zaira no está. ¿Qué? Zaira no está. ¿Se fue? Ay, es verdad, no está aquí. ¿Y por qué Zaira no está? Ay, se salió. ¿Ella escribió? No, ya por el grupo. No. Ok. Yo estoy buscando el sentido. Quizás es porque, o sea, se tienen como que expresar obligatoriamente. Ese gen como que no está metilado o está acetilado y siempre se expresa. Yo tirando la pata más o menos va por ahí, espérate. Javier, dale. Javier. Lo que pasa es que lo que son autosómicos. ¿Tú me escuchas ahí? Sí. ¿O tengo un delay? Sí, te escucho. Ok, decía que los autosómicos dominantes regularmente afectan genes
que codifican para proteínas estructurales, que no hay forma de reemplazarlo. Si por ejemplo fuera un recesivo que con una enzima, las otras enzimas pudieran compensar, pero con un gen estructural no lo hacen. Excelente. Por eso a veces son deformidades y cosas así. Excelente, sí, es el concepto de la haplosuficiencia, la haplosufficiency, de que sencillamente ustedes tienen sus 2 cromosomas, este está afectado, este está produciendo un producto genético, una proteína alterada, y este está produciendo una proteína normal. Pero ¿qué pasa? Esa proteína, el 50% de toda la proteína está alterada, y como es un gen estructural, no es suficiente para evitar la enfermedad en este caso. Bien, el 50% de la carga genética no es suficiente, se necesita el 100%. El rol que cumple esa proteína en el cuerpo, se necesita el 100% de la carga genética para que no esté enfermo el individuo. Bien, esa es la explicación de por qué es que son autosómicas dominantes. Entonces imagínense, si con el 50% ya ustedes tienen la expresión genética, imagínense si el 100%, ahora el 100% de la carga genética está alterada. Por eso es que eso casi no existe, ese genotipo en autosómica dominante, porque mueren a temprana edad, mueren en el útero, se pierden esos productos porque que no es una proteína estructuralmente muy importante, no sobrevive a tener descendencia esa persona con ese genotipo. Bien. Mira, por ejemplo, la acondroplasia es un chiquitico. ¿Te imaginas que por el 100%? No, pero acondroplasia, eso me parece que ese porcentaje que tú diste, me parece que el porcentaje que son de novo. Bueno, sí, regularmente son novos. A ver. Generalmente en acondroplasia de novo. Me parece que ese porcentaje que tú diste fue el porcentaje de novo de cuáles son de novo en acondroplasia. Ok. Escúchame que estaba multitasking, estaba escribiendo la salida, a ver qué pasó. Me avisan si entra de nuevo. Ok. Entonces, autosomical dominant. Entonces, autosomical recessive. Vamos a tener este caso. Vamos a poner este caso. Madre afectada. Padre aparentemente normal. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí, esa madre, ok, pregunta. Ese padre, ¿qué debe de ser? Normal. Ok. Ese padre normal, si una madre afectada ok, vamos a hacer ese cuadrado de poner. Está bien, una madre afectada, ¿verdad? Vamos a poner el padre normal aquí, el patriarcado arriba. Entonces, Tiene que ser que ¿hay algún hijo afectado ahí?
No. No, ninguno. Todos son. Todos son. Todos son. O sea, no hay ningún infectado ahí. Entonces todos son Carriers. Entonces, para que, señores, si ustedes ven un hijo afectado, obligatoriamente los padres o tienen que ser los dos afectados o los dos deben de tener el gen mutante. Puede ser, exacto, puede ser heterocigoto el padre, y ahí debería los hijos afectados. Exacto, pero los dos padres deben de tener el gen mutante para que se exprese la enfermedad en los hijos. Si solamente uno de ellos está afectado y el otro es normal, miren lo que va a pasar. Todos van a ser carriers y ya. Bien. Ahora bien. Entonces el papá está afectado en el caso. O sea, digo yo. En ese caso es un heterocigoto. Exacto, un portador. Exactamente, un carrier. ¿El papá es un heterocigoto o un homocigoto normal? Es un heterocigoto. Si tiene los hijos afectados, ahí es un heterocigoto. ¿El papá? El papá. Heterocigoto. Hetero. Sí. Heterocigoto, señores, es cuando hay dos alelos distintos. Hetero diferentes. Homo. Ese papá es un homocigoto normal. Bien. Pero no como que el hijo estaba afectado. Entonces los hijos no estarían afectados y tú lo tienes ahí afectado. Yo no lo estoy teniendo afectado. No, pero no, espérate. No, espérate, que estamos haciendo, espérate, que no, para no confundirnos. Ok, ya yo entendí lo que tú dices. Sí, ese papá tiene que ser un heterocigoto para que estén afectados. Ahora sí. En ese caso que tú dibujaste. Sí, porque que yo me estoy refiriendo. Excelente, sí, es así. Es cierto. Porque lo que pasa es que yo dibujé el cuadrado con la información que me dijo Aníbal para ilustrarlo. Entonces, pero sí, obligatoriamente ese papá, como no tiene la enfermedad y produjo descendencia afectado, tiene que ser un heterocigoto. Entonces el papá es esto, es un carrier. Entonces eso me convierte a la mitad de los hijos en carriers y a la otra mitad en afectados. Exacto. Carriers y afectados. Afectados y carriers. Ahora bien. Si yo le digo a ustedes que no, que estamos como está ahorita. Estamos así. Entonces, y yo le digo a ustedes que sí, que esta señorita está afectada. Ese es el genotipo de ella. ¿Cómo ella puede estar afectada? ¿Qué pasó ahí? Tú una vez hablaste de eso con Oscar. Yo no me acuerdo porque eso fue en el siglo de... Sí. Pero si yo, déjame ver, era como que... Pero no piensa tan para allá atrás, porque eso lo hablamos aquí. Piense ahora. O sea, yo no te estoy preguntando una cosa de hace 16 años. Yo no te estoy preguntando una cosa de que yo te pregunté en la infancia. Yo estoy preguntando algo que yo te di ahora. Heredó los dos alelos de la mamá y no heredó los del papá. O sea que está mal. Uniparental disomy es una causa. Eso sería una causa. Uniparental disomy, bien. ¿Qué más? Bien. Es un cuerno la carajita. Esa sería la causa más probable, de hecho. O sea, eso sería lo más probable. Un imprinting también. Imprinting. Vamos a asumir que esta enfermedad no hay imprinting. ¿Qué más puede ser? Uniparental disomy, ¿verdad? ¿Qué más? Un mosaico. Excelente.
Eso mismo. Un mosaico. De verdad, un ¿Ya? mosaico. Sí, Un ¿verdad? mosaico. Ella adquirió la otra mutación. La adquirió en etapa de mórula y se desarrolló con esa enfermedad. Hace de línea germinal, como te explicaba. En ese caso no. En este caso en particular Sería somática. sería somático, en el que yo estoy explicando. Porque fue a ella que le ocurrió la mutación, no a su, tú sabes, descendencia. No fue a los gametos de los padres, Exacto, sino fue a ella. Excelente. Un mosaico somático. Entonces, señores, tengan cuidado. Ya hasta ahora hemos discutido las causas no clásicas de cómo pueden ocurrir también esas enfermedades. Entonces vamos a ver qué pasa. Un mosaico del vecino, no sabe. ¡Ey! ¿Quién sabe si el vecino es albañil? Ay, señor, perdón. Esto va para YouTube. Ay, sí, LOL. Suscríbete. Gracias a Dios que nadie me conoce. Que No, no, yo la dije- madre es un porro. Pero Ahí está tu nombre con tu Instagram y Ay, todo. Dios mío, déjame borrar. Suscríbanse, denle no, like. no. Es un list. Es un list, tranquilo. Nada más los que tienen el link la pueden ver, el video. O sea que Oh. no es público. Yo no lo estoy subiendo a público. Ok. Cuando nosotros seamos duros, queremos uno para subirlo, para que digan, hey, estos tigres son el final. No, cuando yo sea duro, ya fundiendo todos los días a las 4 de la mañana, yo lo que voy a ganar ya la clase también. Está todo. Entonces, señores, miren, ahora tenemos el caso de esto, ¿verdad? Tenemos eso. Entonces, ahí, ¿cómo deben de ser los dos padres? Los dos padres. ¿Cómo fue? ¿Cómo son? ¿Cuál es el genotipo de los dos padres? Dos carriers. Son Heterocigoto. heterozigos, ¿verdad? Bien. Entonces, nada, mi cuadrito sencillo, ¿verdad? Dos heterozigos me va a producir un individuo normal. O sea, en proporción. Esto es proporcional, porque esto se da cada vez que hay por cada gameto, por cada unión. Uh-huh. Pero en proporción es así, el 25% va a estar normal, 50% va a ser carrier y 25% va a ser afectado. Ok, eso es autosomical recessive. Ya vimos lo clásico, vimos lo no clásico. X-linked recessive. ¿Qué es lo usual en X-linked recessive? Lo usual es esto. ¿Verdad que sí? Sí, solo los varones son afectados. En mayor proporción, ¿verdad? Entonces, si hay una mujer afectada, ¿qué sería eso que lo hablamos? En este caso. Dominant. Sería un X-linked dominant. Lo de los cuerpos de Bar y esa cosa. Eso mismo, tuvo una lionización no favorable. En ese caso. Entonces, aquí, ¿cuál de los dos es carrier? Aníbal, ¿cuál de los dos es carrier? De los afectados. De los padres, ¿cuál de los dos es el carrier? El papá. El papá es un carrier. No, en este caso la mamá. ¿Por qué? Porque es X-linked recessive. O sea, tiene que ser el carrier porque la mamá es XY. O sea, La mamá es XY. La mamá, perdón. Por ahí que va la cosa. O sea, la mamá es el carrier, es XX. Por lo tanto, tiene un solo afectado. O sea, Ok. uno de los genes. Ok. Entonces, ¿el padre puede ser carrier?
No. No. Espérate, que esto es Aníbal. Es Aníbal. Afectado y ya. No, perdón. No. No puede ser carrer, ¿por qué? Porque automáticamente si tiene uno afectado, ya él estaría afectado. O sea, él estaría afectado como tal, no sería un carrier. Excelente. O sea que el padre solamente tiene dos estados. O está afectado o está normal. O está sano. Bien, pues ese padre está normal. ¿Verdad? Yeah. Entonces él tiene el gen normal. Excelente. Pues si lo cruzamos, ¿verdad? Tenemos que lo siguiente. O sea, tenemos lo siguiente. XA, ¿verdad? De las hijas, la mitad de las hijas va a ser carrier, la mitad normal. De los hijos, la mitad de los hijos va a estar afectado y la otra mitad va a ser normal. Eso en proporción, eso es lo que debe de ocurrir cuando la madre es un carrier. La mitad va a ser, la mitad de los hijos va a estar afectado en proporción, ¿verdad? Y la hija, las hijas, la mitad va a ser un carrier. Entonces, en este caso, si se expresa la enfermedad y esa niña tiene ese genotipo, ya lo vimos, si tiene una ionización que no le favorece, un favorable ionization, entonces sí puede estar afectada también. Bien, entonces eso es X-Link. Ahora, Aníbal, de nuevo, a ti. Ya, estoy inhibido. Respóndeme lo siguiente, mira. ¿Cómo pasó eso? El padre afectado y un hijo afectado. Ajá. Como X-Link Recessive. Sí. Estamos en X-Link Recessive. Lo mismo que te explicaste de la ionización, bla, bla, bla. O sea, supongo. No. ¿Un hijo puede sufrir ionización? No. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Uniparental-dismo? No, posible. Ok, vamos a pensarlo. El padre está afectado, ¿verdad? Arriba, esa es la mnemotecnia mía, ¿no? Arriba el padre. Ok, el padre está afectado, bien. Ok. La madre, vamos a decir que esa madre está normal. Bien. El genotipo es normal, homocigoto normal. Ok, ¿qué vemos aquí? Estas son las hijas y estos son los hijos. ¿Cómo pasó eso entonces? Puede pasar eso. Clásicamente puede pasar eso que yo te estoy representando ahí. Clásicamente no. Aníbal, Dios mío. Está bien, ¿por qué no? Aníbal, ¿por qué no? Yo, loco. Ay, no sé. Brother, mira el gráfico, piensa, por favor, piénsalo. Ahí el tiempo. Se me cayó. Vamos a ver, piénsalo, amigo.
clásicamente eso puede pasar. Ok, está bien. Javier, clásicamente eso puede pasar. Clásicamente no. ¿Por qué? Aquí vemos que en el recessive vemos que las X se van a heredar de la madre y del padre solamente la Y. Algo así. Repítelo. Si nosotros vemos el gráfico, vemos que los hijos heredan la X de la madre y del padre solamente heredan la Y. Eso es lo que veo ahí. Bueno, exactamente. Que los hijos tienen que heredar la Y obligatoriamente del padre, porque de la madre no lo van a heredar. Estamos en el siglo XXI, pero no estamos tan avanzados, no estamos tan... O sea, del padre, para que sean hijos, deben de heredar el cromosoma Y, y la mutación está en el cromosoma X del padre. Entonces, ese cromosoma afectado nunca, clásicamente, va a producir un hijo afectado. No hay father to son transmission. Bien, no hay father to son transmission. Eso es característico de las enfermedades X-linked. No hay father to son. Eso es un gancho. Eso no debe de ocurrir clásicamente. Ahora bien, explíquemelo. Vamos a ver, ¿cómo ustedes creen que puede eso pasar? ¿Cómo puede pasar eso? Piensen, a ver. Con un uniparental disomy y que nada más se hereden como lo X. No, ¿verdad que no? Es que la mamá no está afectada. No, o sea, no hay forma. No puede ser ¿Puede ser un uniparental disomy? No. No puede. Es que ni así que la mamá está bien. Exacto. Entonces, ¿por qué? Dígame. Porque es un cuerno. No hay un novo. Muy bien. Es una causa posible. ¿Qué más? Novo mutation es lo único. Una mutación de novo. Excelente. Una mutación de novo. Y es más fácil que ocurra una mutación de novo en una enfermedad X-linked en un hombre, porque solamente un solo gen que se tiene que mutar. O sea, es más fácil que se exprese la enfermedad si hay una mutación de novo. Entonces, una mutación de novo, excelente. Esa y un cuerno serían las aplicaciones de por qué esto pudiese ocurrir. Que ustedes vean ese patrón, ese pedigrí. Bien. Excelente. Entonces, vamos a dejarlo aquí, señores. Seguimos con los otros modos de herencia para mañana. Population Genetics. Vamos a ver Population Genetics, Hardy-Weinberg. Léanlo, por favor. Que vamos a repasar matemática con esto. Mañana yo te doy servicio, pero vamos a ver, yo creo que entro como la otra vez. Sí, yo necesito mañana yo necesito que ustedes tomen esa clase con una hoja de papel en la mano y un lápiz. Bien, porque van a escribir cosas, van a tener que escribir con las preguntas, porque esto es práctico, esto es ver ejercicios. Vamos a explicar y vamos a ver ejercicios. Bien. ¿Qué tú recomiendas antes de ya terminar esto aquí? Para memorizar, bueno, que ya con Anki uno le da. Que si es de autosómica dominante, que si es de recesiva. Anki, no hay forma. Anki. No hay forma. ¿Qué tú quieres decir? O sea, eso es botella. ¿Cuáles son autosómicas? Ya sabemos por qué y podemos pensar, tú puedes deducir, intuir. Bueno, una enzima que está mutado, bueno, pues esto probablemente sea más autosómica recesiva. Pero hay excepciones, ¿verdad? Pero si la intuición no funciona, es botella, ¿verdad?
La botella es para cuando la intuición no te da. Es así. Y hay muchísimas cosas en medicina que son así. Así que esa es la respuesta. Y la respuesta, si no te sabe nada de eso, no te funciona, pon la B y ya. Bueno, no sé qué tan fiable. La B. La B, tú pones la B. Punto. Siguiente. Exacto, sí, puede ser. Es lo mismo que darle aleatorio, ¿verdad? O sea, tú no... Andreina ya no juega de que estoy mariendo de doping, güey. Ella era B y punto. Ella no se va a poner a jugar en el estado. No, eso es importante. Eso tú no pierdes tiempo así, loco, porque tú te tienes como 2 minutos por pregunta, ¿no? Tú la marca. Voy a estructurar así. Y cuando tú ves atrás, tú le das. Y si no hay forma, la B. Punto. Voy a estructurarlo así, por niveles. Intuición, memoria, la B. Exactamente. Sí, no. Y si tú no lo puedes llevar, o sea, si tú no la... A veces tú lo que haces es que lo llevas a 2 respuestas y tú pones una, hay 50% de probabilidad de que tú estés bien. Pero si tú no sabes absolutamente nada, pon la B y sigue, porque no pierda tiempo. Eso es una estrategia excelente, porque si pierdes tiempo en el examen es mucho, pero mucho peor. Mucho peor. Entonces, es una buena estrategia. Bien. Entonces, nada, pues mañana Slim Dominant, Mitochondrial, que son una vez. Y vemos Population Genetics. Le damos con Hardy Weinberg. Bien. Y ustedes saben, señores, pasen buenas noches. Hablamos. Alright. Bye, chicos. Bye bye. Oh. Pues te quedaste. Te quedaste después de clase. Quería hablarte. Mira qué chula tu clase. Felicidades. De verdad. Muy chula, me gustó mucho. Te iba a decir. Lo aprecio mucho viniendo de ti, mira, Dios mío. Me siento bien. Ay, Jesús. Me siento bien. No, mira. No te voy a mentir. Yo dije, Dios mío, me siento intimidado yo. Déjate de grabar. No,